Ahora sí, nosotros estamos al Ministerio de Tierra de la Casa Central con el pastor Ronald Díez, que también ellos están viendo una situación difícil con nuestra querida María Patricia, y oramos por ella, pedimos al Señor que le dé una recuperación y que alargue sus días con respecto a la enfermedad que le afecta. Pero Dios es bueno, Dios sabe qué hace con nosotros y cuándo Él nos llama a cada uno de nosotros, que no tiene, muchas veces no depende de la edad ni de la enfermedad, depende del Señor. Entonces el tema hoy día que Dios ha puesto en mi corazón para tratar con ustedes andando en el Espíritu y no los deseos de la carne. Entonces vamos a leer Gálatas 5, 16, 17, que para el Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero que pongan atención a esto, porque dice andad en el Espíritu y no dice, y no satisfagáis la carne, dice no satisfagáis la carne, porque la carne en sí mismo tiene varias connotaciones bíblicas. De hecho, la carne puede referirse al cuerpo físico, ¿verdad? La carne física, de repente hay textos que hablan de la carne como algo físico. ¿Eh? Y como cuando Jesús se muestra, muestra su mano y todo, estamos hablando de su cuerpo. También habla de la voluntad. Dice, Dios no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. Él se está refiriendo a la voluntad, que es lo principal, digamos, la parte carne, lo principal es la voluntad, es ser voluntarioso. Y lo tercero que podemos decir que podríamos decir es que lo deseo de la carne también se refiere a las pasiones propias del hombre, la naturaleza propia del hombre que tiene que ver con sus impulsos. Entonces aquí dice, andad y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, los deseos de tu voluntad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, una lucha física, una lucha muy fuerte con las pasiones, con la voluntad, que no siempre, lo que yo quiero hacer no siempre es lo que Dios quiere para mí. O mi deseo físico, o mis ganas de algo, o mis pasiones, mi deseo de cosas son muy fuertes y están lidiando con lo que es la voluntad del Espíritu, que es lo que la voluntad del Espíritu, qué es lo que es el Espíritu Santo procura lo de Dios, procura que nosotros seamos cumplidores de los mandamientos de Dios, que vivamos conforme a Dios, que procuremos agradar a Dios. Y nosotros sabemos cómo agradar a Dios. Agradamos a Dios cuando nosotros hacemos su voluntad, cumplimos su mandamiento, su mandato, cuando tenemos una relación con Él, cuando a Él lo amamos. Entonces, cuando la Biblia enseña sobre vivir en la carne, normalmente se refiere a vivir en nuestra naturaleza caída y que se manifiesta a través de nuestra voluntad, deseos y pasiones. Entonces la carne se manifiesta a través de nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer, nuestros deseos, lo que a mí me gustaría, lo que yo pretendo. Y las pasiones, las cosas que salen de nuestra naturaleza y los impulsos propios, que tienen que ver muchas veces con los deseos de las sexuales, con los deseos, con la forma en que hablamos, la forma en que miramos a la gente, la venganza, todo eso, los impulsos de ira, todo eso tiene que ver con, bueno, la ira no es un pecado, porque no, pero no pequé, el pecado es lo que pasa a través de la ira. Bueno, entonces dice dice, se refiere a vivir en nuestra naturaleza caída y que se manifiesta a través de qué cosa? De nuestra voluntad, de hacer lo que a nosotros nos parece, aunque nuestra voluntad haga cosas contrarias a Dios deseos y pasiones, ignorando los mandamientos y voluntad de Dios. Sin embargo, muchos creyentes están muy confundidos sobre lo que involucra este antagonismo entre el Espíritu Santo y la naturaleza humana. Claro, cuando en la Biblia la palabra Espíritu empieza con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando usted encuentre en los textos la palabra Espíritu en mayúscula, así ve con la E grande, o sea, Espíritu Santo con la E, la Biblia se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, veamos, dice, andad en el espíritu, con mayúscula, y no se revela el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo,
y el del Espíritu contra la carne. O sea, está hablando del Espíritu Santo, de la guía. Nosotros tenemos como guía el Espíritu Santo, no nosotros mismos. Se supone que nosotros hemos supeditado nuestro andar y nuestro ser a la guianza o a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Gálatas 5 y 7 dice, Gálatas 5 dice, oposición entre la carne y el Espíritu. La carne procura la satisfacción personal más allá de si es bueno o malo. Escuche esto. La carne procura la satisfacción personal más allá si es bueno o malo. Algunas veces sabemos que hay cosas que no son buenas, pero como nos agrada, igual las hacemos. Incluso hay personas que sienten satisfacción en la venganza. Pero sabemos que la venganza no es algo que Dios quiere, porque Dios dice que mira la venganza. Y maquinan y hacen cosas como para vengarse, para hacerle mal, retribuir con maldad. Entonces dice, la carne procura satisfacción personal, más allá si es bueno o malo. El Espíritu Santo procura que la voluntad de Dios se ejerza en nuestra vida. El Espíritu Santo trata del mundial, nos está recordando lo que Dios quiere, nos impulsa, activa nuestra conciencia, el Espíritu Santo activa nuestra conciencia para que veamos si lo que estamos procurando o lo que estamos haciendo es correcto. O sea, el Espíritu Santo es una cobertura, el Espíritu Santo es un protector de nuestra vida, de nuestra conciencia y de nuestra alma. Porque la Biblia dice que el alma que pecare morirá, ¿verdad? Y muchas veces creemos, escúcheme esto, que muchas veces creemos que ese texto principalmente se refiere al juicio final, como que el alma que pecare va a terminar muerta, va a terminar totalmente condenada, pero no está principalmente hablando, cuando dice el alma que pecare morirá, lo más terrible que le puede pasar a una persona es morir en vida, morir en vida. ¿Qué significa eso? Un alma muerta es algo terrible, hay gente que tiene el alma completamente muerta. O sea, viven como zombies. No hay paz en su interior. Nada llena su vida porque están muertos. Porque dice que el alma que pecare morirá. El pecado produce el pecado. La práctica permanente del pecado va matando tu alma, va destruyéndola. Después las personas tienen un tremendo vacío interior, que nada lo llena. Un constante deseo de poder poner fin a su vida, y una serie de cosas más, porque el alma está muerta. Y el único que le da vida al alma es el Señor. Y el único que vela porque nuestra alma esté sana es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo procura hacer la voluntad de Dios. Nada, me dice, nada alimenta tu alma sino Dios. La alma fue preparada para tener comunión con Dios. El cuerpo tú lo alimentas de cualquier cosa que a ti te guste, qué sé yo, una pizza, un completo, una carbonada, un charquicán, una cazuela. La comida que tú gustes, darle a tu cuerpo, eso alimenta tu cuerpo y más lo que tú quieras. Pero el alma no se alimenta de otra cosa que no sea Dios. Tú al alma, incluso tú al alma no le puedes dar cosas que satisfagan, como deleites, digamos, visuales, no sé, pues, algo que te guste mirar, aun cuando sea hermoso eso, ¿no? El alma se alimenta de Dios. La carne en sí no es sinónimo de pecado, sino más bien las obras de la carne son pecado. Sí, que tu voluntad, tu ser no es por sí mismo pecaminoso, tu voluntad no es por sí mismo pecaminosa, sino lo que haces con tu voluntad. Si tu voluntad está supeditada al Señor y a las cosas de Dios, pues más bien. Pero las obras de la carne, lo que procura la naturaleza humana se llama carne, ¿no? Es importante notar que la naturaleza humana está caída como consecuencia del pecado original, usted ya lo sabe. Nosotros, con la caída de Adán y Eva en el paraíso, nosotros quedamos con la naturaleza humana caída, porque en ese tiempo la comunión con Dios estaba. La, la, la humildad y la inocencia y la forma de andar de Adán y Eva era grande, pero cuando vino el pecado original de desobediencia
el pecado original no tiene que ver, por favor, aclaremos eso, no tiene que ver con una fruta que se comió. La fruta, en la fruta está la esencia de, del pecado, no. Es el acto de desobediencia. La desobediencia es lo que más afecta la relación del hombre con Dios. La naturaleza humana ejerce dominio sobre nosotros porque no requiere esfuerzo. Escúcheme esto, la naturaleza humana ejerce dominio sobre nosotros porque no requiere esfuerzo. Para pecar no hay que esforzarse mucho. Usted puede fluir. Usted fluye para pecar. Pero para dar a Dios no fluye. No siempre, no es algo que usted fluya. El camino angosto, la puerta angosta es difícil transitar. No es fácil andar en el camino angosto. La naturaleza humana ejerce dominio sobre nosotros porque no requiere esfuerzo para actuar, ya que nace de nuestro interior espontáneamente. Usted, lo que sea de venganza, o el querer robar, el querer mentir, a usted le brota. O sea, nos brota, más bien dicho. A nosotros nos brota eso. Está en nosotros. ¿Ya? No tenemos que hacer esfuerzo para que eso salga. Pero para andar en el espíritu no es fácil, porque requiere sometimiento. Entonces la naturaleza humana ejerce dominio sobre nosotros porque no requiere esfuerzo para actuar, ya que nace en nuestro interior espontáneamente. La carne anhela la comodidad. Aquí vamos a ver cosas, todas esas palabras importantes. La carne anhela la comodidad. El estar cómodo es algo propio de la carne. La comodidad no es un pecado, pero puede generar una obra de pecado que es la desobediencia a Dios. O sea, vamos aclarando esto. La carne anhela estar cómodo. Nada que me esfuerce o que me procure trabajo. No, no andamos en eso. La carne anhela la comodidad, es un punto importante de la carne. La carne anhela la comodidad. El estar como es algo propio de la carne, de la voluntad humana, del deseo del hombre. La comodidad no es un pecado, la comodidad no es, pero puede generar una obra de pecado que es la desobediencia a Dios. Y el Espíritu Santo siempre procura que obedezcamos a Dios, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Y esto es muy clave, porque hay muchas personas que bajo circunstancias adversas reniegan de Dios, incluso hasta blasfeman con Dios, se enojan con Dios y dicen cosas como si las circunstancias adversas no fueran parte de nuestra vida. Las circunstancias adversas es lo más grande que Dios creó para nuestro crecimiento. Es en las circunstancias adversas donde nosotros crecemos. Usted puede hacer un análisis de las circunstancias adversas y usted ve que su carácter se va moldeando. Usted se da cuenta de los errores que comete y si yo cometí este error no tenía que haber actuado así, porque esto le trajo las consecuencias, no tenía que haber dicho lo que dije, porque al final no me produjo ninguna bendición. No tenía que haber hecho esto. Entonces vamos, la cosa va moldeándose, vamos aprendiendo. Dios va trabajando a través de las circunstancias adversas, va produciendo el fruto del Espíritu, la paciencia, dice la fe, dice todo lo que convoluca con el fruto del Espíritu Santo, que, ¿verdad? Vamos haciendo los benignos, tratamos de no ver mal en el otro. Bueno, hay una serie de cosas que Dios va formando. Acuérdense que la meta de Dios no es nuestra comodidad, no es nuestra comodidad, sino el formar el carácter de Cristo en nosotros. Yo le mandé un video sobre lo que va a ser el juicio de los. Bendito no sé si lo han visto, el juicio que aunque todos nosotros vamos a comparecer ante el juicio de Dios, todos, no para condenación, sino donde se va a valorar nuestra obra, y dice que a cada uno se le entregará un galardón, y dice que uno se sabrá como que se salva del incendio, pero todos, dice, todos nosotros los creyentes tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces hay muchos creyentes que se sienten cómodos, no, Dios no está, Dios, tú no puedes orar a Dios por comodidad, porque tu vida sea plana y ojalá nunca tenga un sobresalto, no. Dios usa la adversidad para moldear nuestro carácter, para hacernos más comprensibles, para hacernos más cercanos a Él, para hacernos más cercanos a Cristo, para que el fruto del Espíritu se vaya formando en nosotros. Dios usa, entonces la carne anhela la comodidad, es algo que Dios no te va a proveer. Dios no te va a proveer la comodidad, o sea, tampoco existe, mi vida siempre va a ser una vida agitada, no, también hay momentos de comodidad, porque la comodidad no es un pecado,
pero tú no procures ni pretendas vivir en comodidad permanentemente. La vida no es así. Pero sí hay momentos en que tú vas a disfrutar de cierta comodidad, pero no es la meta de Dios. La carne gusta indiscriminadamente todo aquello que produce placer. La carne procura la comodidad, la carne procura el placer. El sentir placer es algo propio de nuestra naturaleza humana y no constituye pecado. Vuelvo a insistir, ni la comodidad ni el placer constituyen pecado. Es cuando estos se ponen sobre la ley de Dios, ¿verdad? Cuando por placer hacemos cosas que son contrarias a Dios. El sentido es algo propio de nuestra naturaleza humana y no constituye pecado, pero la búsqueda permanente de todo aquello que nos produce placer como un objetivo de vida, incluso sin discriminar si es bueno o malo, puede generar obras de pecado tales como la fornicación, el adulterio, la vida disoluta. Una vida disoluta es una vida que no tiene consistencia, de la cual yo me dedico a la borrachera, a, a, a vivir y a gastar lo que no tengo y una serie de cosas más. Entonces, adulterio, dice, el placer indiscriminado puede llevarme a fornicación, adulterio, vida absoluta, gula, abandono, etcétera. Mientras que el Espíritu Santo procura la santidad y la fidelidad de Dios y sus mandamientos. Y hay cosas que no. O sea, yo no puedo entrar en una relación adúltera porque me produce placer. Yo no puedo empezar a vivir una vida disoluta, a gastar lo que no tengo, a endeudarme, a, a, a no cumplir con mis obligaciones de pago, no sé, pues, de pagar mi, mis deudas, lo que yo he contraído, gastar el dinero en comida porque tengo una vida disoluta. O, o vivir para comer, hay gente que vive para comer, tú no. Entonces, el placer no es un pecado, pero puede producir. Entonces tenemos la comodidad, que no es un pecado, pero puede ya. La carne procura la comodidad, procura el placer. La carne procura lo fácil. Ya tenemos la comodidad, la carne procura la comodidad, la carne procura el placer y la carne procura lo fácil. La vida presenta desafíos que muchos no son fáciles de enfrentar, por lo cual evitar el sacrificio para resolver los desafíos nos lleva muchas veces a tomar decisiones que no agradan a Dios, como es el recurrir a la hechicería, a los juegos de azar, a aceptar la corrupción para obtener un beneficio, etcétera. Mucha gente que por eso, dentro de lo fuerte que es esto, muchos jóvenes aceptan vivir en una vida delictiva, porque toda esta gente de los narcotraficantes, estos carteles, te ofrecen la forma de obtener dinero fácil y sin esfuerzo, porque muchas veces para ganar un sueldo muy limitado, la gente se sacrifica mucho. Pero es impresionante porque la vida de estos muchachos, alguna vez, ¿cuántos de estos jóvenes han muerto muy jovencitos? Han muerto en enfrentamientos con la policía, pero no son pocos, son muchos, ¿verdad? Porque muchas veces yo escuchaba el testimonio de uno que decía que estos jefes de los carteles dicen, mira, te prometemos una vida con bastantes beneficios, pues, a lo mejor va a ser corta. Y algunos de ellos entran y salen de la cárcel, su vida está entre la cárcel, muy pocas veces disfrutan de la vida como algo normal. Entonces la carne procura lo fácil, y entre eso muchas veces incluso hay creyentes que aceptan actos corruptos, como lo que está ocurriendo ahora en la sociedad, recibir dinero en forma fraudulenta sin haber hecho nada, o por vías que no corresponden. Entonces, o participar en robo en la empresa, bueno, vamos a robar esto y nadie se da cuenta y nos vamos a robar este dinero a estos corruptos. Y muchas veces hay gente que está en una situación digamos, de autoridad y que tiene la posibilidad de determinar sobre ciertas cosas y muchas veces para ayudar a una persona le pide dinero, coima. Entonces eso es, la carne procura lo fácil. La vida presenta desafíos que muchas veces no son fáciles. En tu vida las cosas no son fáciles. Hay momentos en que las cosas se te facilitan por la voluntad de Dios
y Dios abre puertas para que se pueda resolver tus problemas. Y se te facilita, facilita. Pero la vida no es un andar todo fácil. Muchas veces eso te angustia, te trae momentos de opresión interior, porque como las cosas no se están dando con la facilidad que tú quieres, eso te produce angustia. Pero ahí viene lo que tú tienes que entender. Dice Dios que Dios va a procurar por ti y donde tienes que tener la fe suficiente para saber que aunque las puertas se ven muy cerradas, aunque las cosas se ven difíciles de accesar, Dios va a hacer algo en tu vida para resolver problemas. Y una de las cosas que tienes que entender, pero debes meterte esto bien en la cabeza, que las soluciones que tú tienes para tus problemas no son las soluciones de Dios. Puede que la solución que tienes para tu vida sea coincidente con la que Dios quiere para ti. Pero muchas veces dice yo, mira, por ese túnel yo veo al final una luz. Yo creo que de ahí, de esa pequeña luz que yo veo, ahí está la solución de mi problema, en esa luz. Sin embargo, muchas veces Dios saca la solución a tu problema del lado más oscuro del túnel. Y de ahí viene la solución. Y algunas veces lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tú tenías. La solución de Dios es mejor. Pero nosotros estamos angustiados. La carne procura lo fácil. No, no, no. Dios va a actuar sobre tu vida en el momento en que las cosas no estén bien. Esto es totalmente contrario al Espíritu Santo. Si vamos a leerlo de nuevo, dice, la carne procura lo fácil. Entonces la carne procura la comodidad, la carne procura el placer. Como decirte, la comodidad no es un pecado, pero se puede transformar en pecado cuando por esa comodidad nosotros empezamos a irnos a saltarnos los mandamientos de Dios. La carne procura la comodidad, procura el placer, que tampoco es un pecado, pero se puede transformar en pecado cuando nosotros nos salimos de eso a través de la fornicación, de lo que estábamos viendo anteriormente, ¿te acuerdas? De la vida disoluta, del adulterio, del abandono, etcétera. Y aquí la carne procura lo fácil. Entonces muchas veces buscando lo fácil se recurre al juego de azar. No, es que aquí voy a obtener el dinero que le quiero y la gente vive apostando y buscando la forma. Ahora estaba viendo un reportaje sobre la ludopatía que están cayendo los jóvenes. Es impresionante cómo algunas veces los jóvenes a través de internet se han endeudado de una manera, han gastado millones, muchas veces han usado las tarjetas de sus padres para corresponder, porque la carne procura lo fácil y la naturaleza humana también cae en dependencia. Para algunos la ludopatía es como una droga y es triste porque pierden todo. Pues. Hace poco estábamos hablando con Miriam sobre una persona que había perdido hasta su casa por los juegos y todo lo que tenía y quedó en la ruina. Sí, porque eso es lo que hace el diablo, arruinar a las personas. Y la gente cree que no, siempre que no me voy a recuperar, no. Entonces, como es recurrir a la hechicería, ¿sí? Porque quiero respuestas para mi vida, mi destino, al juego de azar, a aceptar la corrupción para obtener un beneficio, etcétera. Es totalmente contrario al Espíritu Santo, el cual procura formar el carácter de Jesucristo. La carne es contenciosa, entonces la carne procura, ¿qué es lo que hemos visto ahora? La comodidad, el placer, vimos lo fácil y ahora también la carne es contenciosa. La ira es algo que no podemos evitar. Por eso la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Eso está en Efesios 4:26. Entonces la ira es algo que está bien. Dios también se ira, pero no peca. Sin embargo, el ser contencioso, de contienda, de vivir peleando, pues de una manera de vivir para algunos. Las diferencias que se producen en interrelaciones son contiendas y celos, y hasta envidia para la naturaleza humana. Gusta y alimenta la contienda por cuestiones de orgullo, sin embargo el Espíritu Santo procura la mansedumbre y la dependencia de Dios para resolver los conflictos. Entonces la carne es contenciosa, por cualquier cosa entra en contienda, cosas que son algunas veces insignificantes, pero las personas lo deben entender porque la contienda te afecta a tu cuerpo, te afecta a tu salud física, tu salud mental. Algunas veces, por eso en esto tenemos que aprender de Cristo. Cuando Cristo fue humillado, fue insultado, fue vituperado, constantemente estaba puesto a prueba por los fariseos y descalificado. La carne es contenciosa,
Alguna vez uy, que no, me dijeron esto y tu orgullo dice no, yo no voy a aceptar estas cosas porque se creen. No tiene importancia. El diablo usa aquellas cosas que sabe, que, aquellos botones que sabe que tienen abusividad y lo usa, ¿verdad? Cosas, algún comentario, algo que dijeron, ah, tú saltaste, como, ¿qué importa? La gente puede pensar lo que quiera, lo importante es lo que Dios piensa de ti. Y muchas veces el diablo usa personas para provocarte. La carne es contenciosa, es peleadora, la ira es algo que podemos evitar. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Sin embargo, el ser contencioso contiene una manera de vivir para algunos. Viven todo el tiempo peleándose por cualquier tontera. Y su sistema nervioso está muy alterado. Las diferencias que se producen en interrelaciones, porque la contienda no se produce entre un gato y tú. No se produce entre un jarrón y tú. No se produce en objetos en la mano y tú, sino que las contiendas se producen en relación humana. Y una de las cosas que debemos entender sobre la relación humana es que tú estás enfrentando personas que piensan diferente, que tienen diferente actuar. Tú tienes que estar por sobre eso, porque siempre vas a ser provocado. No, no, y evitar, o sea, muchas veces es el orgullo herido que produce la contienda. Tienes que aprender a evitar esas cosas. Gálatas 5, 6, 17 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. O sea, la lista que va ahí, pero hay otras cosas que son semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay una lista bien clara de lo que producen esto, porque estas cosas van a venir a ti en lo que decimos nosotros, en los cuatro elementos que vimos anteriormente, que lo voy a recordarte. El anhelo de la comodidad te puede llevar a una obra de la carne, a una de esas cosas que, que acabamos de ver en la lista. La búsqueda del permanente del placer, que la carne procura el placer, también te puede llevar a eso. La carne, el procurar lo fácil y lo contencioso de la carne. Entonces vamos a ver nuevamente esta lista, que son importantes. Esta lista son cosas que son obras de la carne. Es lo que la carne produce, es lo que la carne, la voluntad, cuando estamos hablando de la carne, estamos hablando de tu voluntad, de tus deseos, de tu naturaleza humana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son manifiestas, o sea, se pueden ver. Cuando dice manifiesta, esto es cosa que tú puedes ver. El adulterio tú lo puedes ver, la fornicación también. El adulterio es cuando tienes relaciones con personas que están casadas. La fornicación es la práctica de la sexualidad más allá del matrimonio, es una soledad media libre, ¿verdad? Dice adulterio, fornicación, inmundicia. Dice la práctica de todas aquellas cosas que te degradan como persona. Laxivia. La laxivia no tiene que ir con la sexualidad, sino todo deseo incontrolable de algo, que puede ser sexo, comida, obtención de cualquier cosa. Idolatría es la búsqueda o la exaltación en tu vida de ídolos que pueden ser religiosos, o que pueden ser ídolos de adoración religiosa, o pueden ser personas. Hechicería, o sea, la práctica de aquello que es ocultismo, enemistades, ¿sí? Vivir en pleito constante, y enemistades, celos, ira, peleas, disensiones, o sea, constantemente estar, eh, digamos, en contradicciones con las personas, no, yo no, yo diciendo esto, no, no estoy de acuerdo, constantes contradicciones, herejías, es aquello son mentiras con respecto a Dios, envidias, homicidio, borrachera, orgía, bueno, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no eran, y esto es la obra de la carne.
Pablo enseña que la carne manifiesta sus obras en cosas que son la consecuencia de la carne y no el origen de la carne. Estas obras no son que le dan origen a la carne, o sea, mi voluntad, mi deseo, no, esto es la carne manifestándose. Como estas obras son de la carne, provienen de la naturaleza humana, por lo cual es muy difícil que se venzan o controlen con el solo uso de la razón o la voluntad. Decimos, hay hombres tremendamente inteligentes, tremendamente sabios, tremendamente capaces, pero sin embargo hay muchos, son sujetos a las cosas más bajas de la naturaleza humana. Históricamente se conocen personajes en la Roma antigua, en la Grecia antigua, que eran tipos, hasta el día de hoy se estudian sus escritos, pero, sí, pero vivían en alguna degradación increíble. Y tú dices, pero ¿cómo estoy tan, tan increíblemente inteligente? Caso es que la inteligencia y la razón no son suficientes para vencer la carne, para vencer tu naturaleza humana, no. Y se ha descubierto personas, la vida eh, digamos, más oculta, más personal de alguna persona, que de repente cometen un delito y empiezan a indagar sobre su vida y se descubre que la persona estaba sujeta a un montón de cosas degradantes. Entonces dice, pero ¿cómo es posible si este hombre es tan inteligente? Vuelvo a insistir, tu capacidad intelectual, tus conocimientos académicos, no son un arma poderosa para vencer la carne. La mente no es suficiente, no, ni tu capacidad intelectual. De Pablo decía que la carne manifiesta sus obras en cosas que son con la consecuencia de la carne y no el origen de la carne. Como estas obras son de la carne, provienen de la naturaleza humana, por lo cual es muy difícil que se venza o controlen con solo uso de la razón o la voluntad. De hecho, la mayoría de los creyentes está plenamente consciente sobre su lucha y fracaso para dedicar de su vida al sol de la carne. Porque esa lucha dice tanto que yo procuro que esto no, porque la carne no la va a vencer con la razón y con tu capacidad y con tu resolución. Ah, yo voy, no, se le quiere algo más. Romanos 5 8 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y aquí se cumple algo muy cierto, muy cierto. O sea, ¿con qué alimento en mente? Muchas veces la carne se alimenta muy fuertemente de lo que tú ves, de lo que tú lees, de lo que tú escuchas. Y si tú estás en un ambiente donde escuchas basura, ¿qué es lo que crees tú? Y tú ves basura, ¿qué es lo que tú crees que va a salir de ti? Es como lo que dicen los capos de la informática. Si, si un computador tiene basura, lo que va a obtener de él es basura. Y esto es muy cierto, porque ahí Pablo está diciendo, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, o sea, están dándole vuelta a las cosas, a todas esas cosas que nosotros muy... Pero si tú estás alimentando tu mente, y la mente, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta la mente? La mente se alimenta de aquellas cosas que tú lees, de aquellas cosas que tú escuchas, de aquellas cosas que tú investigas, de aquellas cosas que... por eso si tú te pones a mirar, eh, no sé, po, películas, series y una serie de cosas que son pura violencia, ¿qué crees tú que va a tener tu mente? Si tú te pones a mirar cosas que tienen que ver con pornografía o sexualidad ilícita o una serie de otras cosas, ¿qué crees tú que va a tener tu mente? Si tú te pones a mirar cosas o a estudiar o a escuchar cosas que son cuchillos, pelambre, una serie de descalificación a personas, ¿no? ¿Tú qué crees que tú vas a tener en tu mente? O sea, ¿con qué tú alimentas tu mente? ¿Con qué tú alimentas tu mente? Es lo que va a salir de ti. La carne procura eso. Entonces dice, porque los son de la carne piensan las cosas de la carne, porque si tú estás todo el tiempo, pero los son de los espíritus piensan, muchas veces dice, voy a leer la palabra de Dios, voy a procurar aquello que me edifica, voy a buscar aquellas cosas que son, no sé, pues, si a mí me gustan las plantas, o sea, no sé,
hay muchas cosas. Si te gusta la música, tú has escuchado buena música, y cuando hablo de buena música no estoy hablando ni siquiera del ritmo, sino del contenido en su letra. Porque al final, como bien dice el pastor Igual, tú nunca vas a saber que una música es cristiana. Por solo hecho de la música, tú vas a saber que es cristiana porque tiene una letra cristiana. La música no te indica que algo es cristiano o no. Entonces tampoco, si yo me pongo a escuchar, porque de repente hay canciones, hermano, que son puros problemas de valores. Dicen cada cosa las canciones, no sé, pero si tú vas a procurar alimentar tu mente con cosas que son basura, no esperes que la obra de la carne no se manifieste en basura también y que empiece a mostrar. Entonces, cuando dice, pero lo que es del Espíritu, ¿qué son las cosas del Espíritu? Las cosas que agradan a Dios, las cosas que dicen que Dios quiere para ti, para mantener una vida santa y limpia. Pero la tentación de la carne siempre está ahí. Bueno, vamos un poquito más allá. Los que son de la carne, es decir, aquellos que se han entregado a vivir procurando todo tipo de placeres, buscando en todo tiempo estar cómodos y con una vida lo más fácil posible, y que gusten de contender, entre otras cosas, estarán siempre pensando en estas cosas, por lo cual será proclive a manifestar las obras de la carne. Luego, los que son de la carne, cuando dice, ¿qué estoy haciendo alusión? Porque los que son de la carne, el texto Romanos 8:5. Entonces, explicamos los que son de la carne, es decir, aquellos que se han entregado a vivir procurando todo tipo de placeres, buscando en todo tiempo estar cómodos y con una vida lo más fácil posible, y que gustan contender, entre otras cosas, estarán siempre pensando en estas cosas, por lo cual será proclive a manifestar las obras de la carne. Los que son del Espíritu, es decir, aquellos que, a pesar de sus limitaciones, tienen como meta agradar a Dios y estarán siempre guiados a pensar en las cosas del Espíritu Santo. O sea, aquellas cosas que agradan a Dios. ¿Y cómo se manifiestan eso? No sé, porque cosas como esta, simple. No sé, tú encuentras algo que se le perdió a una persona y tú vas a procurar devolverlo en hechos concretos. Procurando decir, bueno, en lo que posible voy a tratar de no mentir, porque, a ver, toda persona, sea cualquiera de estas dos personas, tienen luchas con la carne. O sea, los que son del Espíritu también tienen luchas con la carne. Tienen imitaciones, pero ellos van a procurar agradar a Dios. Dice, los que son de la carne, es decir, aquellos que a pesar de sus limitaciones, todos tienen, que tú procures las cosas del Espíritu no significa que tú te has deshecho de tu naturaleza humana, tu naturaleza carnal, está ahí, pero no, pero los que son del Espíritu, que procuran cosas del Espíritu, la naturaleza carnal no se sobrepone a la naturaleza espiritual, sobre ti, como los que son de la carne, porque no estás alimentando la carne. Si la carne la alimenta, por eso de los que son de la carne, es decir, aquellos que se han entregado a vivir procurando todo tiempo los seres, están alimentando la carne, buscando en todo tiempo la comodidad y con una vida lo más fácil posible. Y gusta ser contencioso, estarán siempre pensando en estas cosas, por lo cual serán proclives a manifestar las obras de la carne. ¿Es ahí? Y lo que son el espíritu, que están con su lucha, porque la naturaleza humana nunca va a desaparecer, pero no va a estar no va a dominar tu vida, no va a estar sobre ti ni va a dominar tu vida, porque tú estás alimentando las cosas de Dios. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, mira, escuchaste, que es lo que estamos hablando ahora, sembrar así, es alimentar la carne, el que siembra de la carne segará corrupción. Eso dice, porque el que siembra para su carne, o sea, para sus deseos, para su voluntad, más el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Vida, vida. Está hablando ahí. Dice, porque el que siembra su carne de la carne segará corrupción, se corrompe. Gálatas 6:8 enseña que hay personas que siembran para su carne, es decir, invierten tiempo, recursos, dedicación en conseguir satisfacer los deseos de comodidad, de placer, de vida fácil, etc. Pero la siega de la carne es corrupción. Cuando dice el que siembra para la carne, es decir, que invierten tiempo,
recurso, dedicación, invierte en tiempo, recurso, dedicación en conseguir satisfacer los deseos de la comodidad, placer y vida fácil, etc. Lo voy. Corrupción es la acción de alterar y trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar, pudrir, pervertir y seducir a alguien, viciar. Eso es corrupto, la corrupción. Entonces, dice, segarán corrupción, o sea, van a cegar un montón de cosas perversas, corruptas, depravadas. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? No la alimento, la crucifico, la mato. ¿Y cómo muere algo? ¿Cómo muere alguien? ¿Cómo muere algo? Deja sin comer a un perrito o deja de comer tú y no te das cuenta que te vas a morir. Empieza lentamente a morir. Si tú no alimentas algo, se muere, pero cuando dice han crucificado, dice, si lo mato, ya murió, ¿y cómo muere? No alimentándolo. Entonces los que son de Cristo han crucificado. O sea, ¿qué significa? Crucificado significa que yo he puesto final, he llegado a la conclusión interior, intelectual y espiritual que eso no es bueno para mí. Y eso significa crucificarlo, significa que le doy término, lo mato. Digo yo, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Aun cuando tengo mis propias luchas, he decidido que no es lo que yo quiero para mi vida. No quiero una vida basada en la comodidad, una vida basada en lo fácil, en el placer y la contienda. No quiero esas cosas para mi vida. Eso significa crucificar. Aquel que es de Jesucristo se hace partícipe por la fe de la muerte y resurrección de Jesucristo. Al decir que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, no significa que han logrado por sí mismos dar muerte a la carne, sino que han permitido que Jesucristo lleve con él a la cruz nuestra carne con sus pasiones y deseos. Esto es un acto de fe y de renunciación a la carne, y no a las obras de la carne, a las cuales no se puede renunciar porque es el fruto o la ciega de la carne. No es que diga, no, no es que yo voy a, no, tú no vas a vencer nada, tú tienes que decir yo renuncio a la carne, a mi voluntad, a mi naturaleza humana, y Dios toma el control, porque tú no vas a vencer las obras de la carne. ¿Ya? Isaías 10:27 y 2 Corintios 3:17 dice, Isaías dice, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo y de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo, la unción, el Espíritu Santo pudre el yugo, pudre aquello que te ata, pudre aquello que te esclaviza, pudre aquello que te tiene esclavo, que es el yugo. Y en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, es el Espíritu Santo el que va a producir la libertad, es el Espíritu Santo el que va a controlar las obras de la carne, es el Espíritu Santo, no tú y tu mente. Como se dijo anteriormente, no se puede vencer la naturaleza humana porque es tu naturaleza. La carne, con el simple uso de la razón o de la voluntad, se requiere poder, el poder de la unción del Espíritu Santo, que se pudre todo yugo y que si el Espíritu del Señor está actuando en tu vida, usted tendrá libertad. Entonces hay que procurar del Espíritu, y eso significa procurar de Dios, darle libertad al Espíritu Santo, invitar al Espíritu Santo a hablar, generar una amistad con el Espíritu Santo. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Somos fortalecidos con poder. ¿Poder para qué? Para vencer la naturaleza humana, carnal, para vivir una vida de fe, para andar en el Señor, para ser triunfante en Cristo Jesús. Dice, para que os dé poder. Pablo está orando, dice, esto es una parte donde Pablo dice que está intercediendo por los Efesios. Dice, para que os dé, dice el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo, consciente en la necesidad del poder que necesitamos para vivir libre del yugo de la carne, ora, intercediendo por los hermanos de Éfeso, pidiendo que conforme a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo sean fortalecidos con poder en el hombre interior, por la acción que solamente el Espíritu Santo puede hacer.
Cuando dice, acuérdense y nunca olviden, con esto estamos terminando el tema, conforme con qué alimentas tú, tu ser es lo que va a salir de ti. Las obras de la carne se alimentan de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, de lo que tú haces. Entonces dice que Pablo ora para ser fortalecido. Yo también pido a Dios por ustedes y por mí, que seamos todos fortalecidos en el hombre interior. Pero es tu decisión saber si tú vas a procurar la comodidad y siempre vas a estar ahí renegando. ¿Por qué? O la vida fácil, o busca permanente el placer, o ser contento. Tú vas a decidir. Entonces, dice, vamos a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida guiada por, eh, por los deseos propios de la carne. El tema era muy claro, dice, ¿verdad? Andando en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Eso es lo que estamos estudiando y es lo que yo planteo hoy día para darte un recursito, para darte una manera de que tú puedas crecer y ser fortalecido en, en tu vida. Es lo que les planteo a ustedes como una enseñanza para